tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla, su tiempo de deportes por esto, aquí, Bonita Radio en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy es jueves 10 de septiembre del año 2020. Gracias por su sintonía. Acaba de terminar ahorita una entrevista que le hiciera Carmenita Acevedo Betancourt a un policía piloto de FURA. Y estaban hablando de aquel momento de los rescates del año 2017 del huracán María. Es una gran entrevista a esa persona que entrevistaron, Javier Figueroa Velázquez, mi amigo, que ahora está ejerciendo su profesión de policía y piloto allá en Carolina del Sur. Vean esa entrevista. Le mando un abrazo grande a Javier Figueroa también. Y nada, muchas gracias. Estamos en el día después del día oficial de Roberto Clemente, y ese que tienen en pantalla es el historiador oficial del béisbol en Puerto Rico, Jorge Colón Delgado. Un abrazo y bienvenido, Jorge. Gracias, Rodrigo, y siempre es un placer estar contigo. Antes de empezar, quiero decir a los internautas: compartan. Búsquenos en YouTube, búsquenos en Facebook, en iTunes, en iVoox, en Spotify. También estamos en Twitter. Vaya y haga lo propio. Estamos y bonitaradio.net, como siempre. Jorge, el día de Roberto Clemente fue ayer. Si las personas que hablan de deporte, sea públicamente o no, si no hablaban de Roberto Clemente ayer, estaban en otro lado. Yo creo que todo este hemisferio habló de Clemente en algún momento ayer, y el otro hemisferio también. Jorge, ¿qué significa para ti como historiador este día? Bueno, fue como bien tú dices, ayer yo vi cosas que no había visto nunca. Por ejemplo, mira, el Hotel Sheraton puso el 21 al frente las luces de los cuartos. En la Fortaleza pusieron en los portones 221. Eso nunca se había visto. Y eso que hicimos nosotros ayer es típico en los Estados Unidos cuando hay una actividad así. Es parte de la cultura de béisbol. Nosotros, el béisbol siempre ha sido para los que siguen el béisbol. Ayer era para los que siguen el béisbol y para los que no siguen el béisbol. Y hay mucho interés, generó mucho interés esto del día de Roberto Clemente, como yo nunca antes había visto. Antes, afuera del aire, te pregunté. Pareciera que en el 2020, pareciera no, yo estoy seguro, pero en el 2020 este día fue mucho más grande que en años anteriores. ¿Hay alguna razón por la cual tú crees que eso fue así? Bueno, la tecnología, eso ahora es más fácil llegar a las personas. Y ahora, antes era por periódicos nada más, por teletipo. Ahora con esto de las redes y la tecnología, todo el mundo está utilizándola. Y la noticia, la información, la educación llega más rápido. Además que fue un bombardeo bastante grande de información, como tú acabas de decir, pero videos de Clemente en las grandes ligas, por lo menos en los medios que cubren deportes en Estados Unidos, estuvieron hablando durante la semana sobre esto. También hubo la particularidad de que iban a utilizar el uniforme número 21 en Pittsburgh. Después se extendió a todos los puertorriqueños que quisieran hacerlo. Me gustaría primero, que fue importante porque Joey Cora, siendo coach de tercera de los Piratas, si no me equivoco, es el primer puertorriqueño que se pone ese número con el uniforme de Pittsburgh oficialmente en un juego. Estaba el número 21 también en el right field. En términos de la exposición del talento para puertorriqueños en la Grandes Ligas, ¿esto es importante? Sí, es importante, y el papel que asumieron los peloteros boricuas, porque ellos tienen que incluirse, tienen que incluirse en este movimiento de retirar el número 21, y lo hicieron todo. Y además es muy importante que todo esto surge de la idea del dirigente de los Piratas de Pittsburgh, que en los tiempos que estamos viviendo en Estados Unidos, los tiempos que están viviendo tantos eventos raciales, un americano blanco en estos tiempos que inicie ese movimiento, eso es bien importante. Toma relevancia el papel de Roberto Clemente fuera del terreno de juego durante estos tiempos, como tú acabas de mencionar. Roberto, ahora estamos viendo momentos donde Roberto estaba atendiendo el tema de racial
que no siempre la gente ha sabido que Roberto tuvo un rol bastante importante en eso, hablando no solamente de ser negro, sino ser puertorriqueño, y cómo él no sabía lo que era odiar o discriminar hasta que llegó a los Estados Unidos. Y eso es una entrevista bien importante que está en YouTube, que yo le dije a todos los internautas que la podían ver. Creo que fue la última, que fue en octubre del 72, con el periodista Sam Nover. Y es impactante escucharlo hablar porque lo pones en estos tiempos y es como si fuera ayer. Sí, es lo mismo que los problemas que habían en aquella época. Uno cree que se resolvieron en el 50, 60, 70, pero no. Estamos en el 2020 y siguen los mismos problemas. Y de hecho, hablando de eso de Roberto Clemente, yo leía la semana pasada que muchos peloteros los tratan mal, minorías, pero no se atreven a decirlo porque no son famosos o no están seguros en el equipo y aguantan, ¿no? Clemente fue al revés. Clemente, desde que llegó, sin una plataforma, sin ser famoso, sin ser una estrella, desde el primer día que llegó al campo de entrenamiento de los Piratas en Fort Myers, Florida, dijo que había que respetarlo. Él respetaba, pero tenían que respetarlo. Si yo soy tan bueno para jugar aquí, me tienen que respetar como a todo el mundo. Eso es una de las cosas que él dijo. Y que los otros jugadores negros le decían, tú me callo la boca porque te van a mandar para AA, para AAA. Y yo creo que Roberto tenía suficiente confianza en su juego. Y dice, si me van a mandar a AAA, pues que lo hagan. O sea, que metan mano. Definitivamente, Jorge, como historiador, yo creo que es una pregunta a lo mejor tonta, pero Roberto Clemente es la figura histórica deportiva más importante, no solamente de Puerto Rico, puede ser de Latinoamérica. Yo te diría que del mundo. Del Yo te mundo. diría que del mundo. Yo te diría que del mundo. No hay un pelotero, o sea, no hay una figura deportiva que se admire tanto como Roberto Clemente. Y la prueba es la cantidad de estatuas que hay de él, las edificaciones, sobre 125 edificaciones. Se han escrito sobre 75 libros sobre su vida. O sea, es algo. Entonces, el fenómeno, Roberto Clemente es un fenómeno porque a, él desapareció hace 48 años y peloteros y muchachitos que no lo vieron jugar quieren emularlo. Y eso no pasa con ninguna otra figura. Y que sigue inspirando a esos jugadores para ser como ¿Sí? él, que es increíble que 50 años, 48 años después, como tú mencionas, él todavía sea el estándar de cómo se debe jugar béisbol. No solamente para un puertorriqueño o para un latino, sino hay que jugar béisbol como Todo. jugaba Roberto Clemente. Yo Exactamente. yo no me cabe la menor duda que el atleta más completo que ha jugado cualquier deporte en ese deporte ha sido Roberto Clemente. O sea, era un ejemplo de lo que era un jugador perfecto en lo que hacía. En términos entonces, vamos a movernos a Puerto Rico. Tú dices que sí, y yo estoy de acuerdo, una figura deportiva histórica más importante del mundo posiblemente. En Puerto Rico, ¿dónde sitúa la figura de Roberto Clemente? Y no solamente en deporte, vamos a hablar de Betance, de los Muñoz, de Roberto Clemente. En ese listado, ¿dónde está Roberto en Puerto Rico? Roberto Clemente está allá arriba con todas esas figuras ilustres que tú has mencionado. Y yo lo tengo número uno. O sea, la forma en que se comportó, la forma en el día que murió, cómo murió, cuándo murió, por qué murió. A ver, son unas cosas tan y tan importantes, no hay palabras para describir la trayectoria de Roberto, lo que el compromiso social que tuvo. Se preocupó por los niños, por la niñez. Y entonces, tan desprendido que era, y el humanitario es así, el humanitario es desprendido. O sea, cuando el humanitario hay una necesidad, él suelta lo que está haciendo y va a ayudar. Y eso fue lo que hizo Roberto Clemente ese 31 de diciembre para ayudar a la gente de Managua, Nicaragua. O sea, nadie, ningún político aquí en Puerto Rico, ninguna figura compara con Roberto Clemente en ese aspecto. 100% de acuerdo. Y mientras más pasan los años, más se distancian de esa figura Sí, los políticos del exacto. país. Sí, exacto. Eh, una, de una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que los jugadores modernos no solamente intentan emular a Roberto como en su juego, sino lo hacen en su trabajo filantrópico, en ese Uh -huh. ayuda al prójimo. Clemente inspira
además de que existe un premio que es posiblemente el más codiciado a lo mejor o el más importante en las Ujú, grandes ligas, es precisamente por tu valor en el terreno como en tu comunidad y fuera de él. ujú. Roberto es una imagen imborrable en la vida de estos jugadores que están en las grandes ligas, que están llegando a ellas, o que tienen sueños de estar en ellas, que no es solamente ser un buen jugador, Jorge, es ser un ser humano Ujú. y denunciar las cosas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, yo estoy de acuerdo contigo. Eso es una de las partes bonitas de Roberto Clemente, importante, cómo denunciaba, cómo en una época de los 50 que era tan difícil, que todavía te decían, en esta fuente de agua puedes beber, en esta no, en este restaurante puedes entrar y en este no. Y él se enfrentó a ese racismo y le afectó, ¿sabes? Porque cuando tú juegas bajo esas condiciones, que los periodistas se mofan de ti, que hay racismo, que tú tienes que bregar con eso cuando tú en tus 20 años de existencia nunca has vivido esto. Porque Roberto Clemente se dio cuenta que era negro cuando llegó a Estados Unidos. Antes no. Esa Sí. es la realidad. Entonces, pues, todo eso, esas son las cosas que hay que estudiar. Yo te voy a decir algo. Roberto Clemente fue un gran pelotero, pero todas las entrevistas que digo, tenemos que estudiar la vida de Roberto Clemente. El Roberto Clemente, el hombre, cómo se comportaba, cómo luchó, qué hizo. Porque ya los números no van a aumentar, ya los títulos Ujú. tampoco, pero es su forma de ser ahora mismo, fuera del terreno y dentro del terreno, es lo que cobra mayor importancia ahora mismo sobre esto de Roberto Clemente y el retiro del número 21. Sí, yo en la primera figura que yo conocí como un ente importante dentro y fuera de su terreno de juego fue Mohamed Ali. Fue el primero que yo Ajá. escuché porque hay mucho pietaje de Mohamed Ali Uh -huh. con su mensaje. Y cada año, mientras más tiempo pasa, más se distancia el hombre del atleta Uh y se -huh. separan, porque como tú Sí. dices, esos récords, eso ya terminó, eso no va a crecer más y eso pues esos récords están para romperse. Uh -huh. Pero el impacto social de Mohamed Ali sigue creciendo con el tiempo y es idéntico. Mohamed Ali, estoy dando un ejemplo, pero Roberto Clemente es eso, se ha convertido en una bola de nieve que Sígame. sigue creciendo y sigue influenciando. Antes de continuar contigo, quiero dirigirme a los internautas que están por ahí. Margarita López desde Nueva York, como siempre, Robert Baldwin, Sandra García. Mira, me está preguntando Margarita López, una internauta que, perdóname que se me desconectó esto y esto me estoy escuchando doble. Ahora sí. Margarita López dice, esas expresiones de Clemente son admirables y se respetan. Me pregunto, ¿su vivencia en Puerto Rico no reporta sobre el racismo en Puerto Rico? Él nunca habló de esa situación. Yo lo escuché diciendo que él no sabía lo que era prejuicio hasta que llegó a Estados Unidos. Sí, él dijo, exacto, él dijo, le doy gracias, y me recuerdo las palabras, me le doy gracias a Dios que mi mamá y mi papá me enseñaron que todos los colores son iguales. Uh -huh. Y cuando yo vengo a enfrentarme a este problema de los colores es cuando llego aquí a los Estados Unidos. Roberto Clemente en Puerto Rico nunca se quejó de racismo. Eso fue desde que llegó a Fort Myers, Florida, al campo de entrenamiento de los Piratas de Pittsburgh. De ahí es que comienza él a luchar contra el racismo. Y bueno, y antes de eso, y tú me corriges, cuando él va a Montreal, que pues tuvo los problemas de la barrera del lenguaje o el aclimatarse a la temperatura, pero no lo estaban poniendo a No, jugar. Eso, no, ¿eso era por ser latino y negro o es porque no no, había confianza en el jugador? no. Eso es algo eso es un mito. Eso es un mito. Yo tengo la actuación de Roberto Clemente día por día en Ok, Montreal. Le dieron la oportunidad a los primeros 5 juegos, pero no lució bien. Estaba confrontando problemas y voy a explicar por qué. ok. Roberto Clemente viene de jugar con Santurce 54-55. El año antes, en ese año, o sea, en la primavera del 54, él juega con Montreal. En el 54 y 55 juega con Santurce y en el 55 ya está en Grandes Ligas. Roberto Clemente no tuvo un proceso Ok. como los demás peloteros para desarrollarse en las Grandes Ligas. ¿Qué pasa? Que al principio le dieron la oportunidad, lo bajaron, él lo que tiene son 19 años, estamos hablando de un muchacho de 19 años de Ujú. Puerto Rico a Montreal. Sí. Entonces ya a mitad de julio empiezan a darle más oportunidad hasta finales de agosto que se acaba la temporada contra picheo zurdo, que son los menos.
porque al picheo derecho él no estaba bateando. Y esa es la realidad de Roberto Clemente, que fue muy tierno a la AAA, no tuvo ese aprendizaje como la inmensa mayoría de los peloteros en Grandes Ligas. Sí, podemos decir entonces con seguridad que su aprendizaje fue la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Bueno, sí, su aprendizaje, pero su madurez como pelotero fue en Grandes Ligas. Fue en Grandes Ligas definitivamente. Y fíjate cómo él los primeros 5 años tuvo sus temporadas buenas, irregulares, pero ya entonces en 1960, cuando cumple los 25 años, ahí es que florece Roberto Clemente. Y es el Clemente que nosotros conocemos. Vamos a movernos entonces a la figura de Roberto Clemente en Grandes Ligas, en Estados Unidos, un poquito fuera de las costas nuestras. Roberto es el primer latinoamericano que se exalta al Salón de la Fama de Cooperstown. Ajá. Y lo hacen por una votación especial para eliminar, por lo menos en el caso de él, la regla de los 5 años. Y es exaltado con 393 de 420 votos para un 92.7%. Yo llevo tiempo velando esas votaciones y a mí me está que a alguien le pagan para que vote en contra. Por ejemplo, a mí se me hacía bien difícil pensar que haya alguien que entendía que Derek Jeter no debió haber entrado al Salón de la Fama, por ejemplo. Ajá. Sí. Pero en el caso de Clemente a lo mejor podemos encontrar alguna explicación. Son 27 personas que decidieron que no entienden que él debió haber entrado. ¿Tú crees que eso fue porque no creen que debió haber entrado en el primer año, a pesar de las No, circunstancias de su fallecimiento, o era porque era latino y era negro? no era de latino y era negro. Él hubiese entrado como quiera. Ahora bien, cuando viene la votación le quitan los 5 años de espera, los periodistas que entrevistaron, que no votaron por él, dijeron, yo no estaba de acuerdo en quitarle los 5 años de espera. Si hubiesen esperado los 5 años de espera, yo hubiese votado por él. Uh-huh. La pregunta que yo me hago es, si Roberto Clemente no lo hubiesen acelerado esa exaltación, esa selección, esa votación, es bien difícil que todos los periodistas no hubiesen votado por él a los 5 años, porque un hombre que hizo lo que hizo en el terreno de juego y murió como murió, no había yo creo que Roberto Clemente hubiese sido el primer jugador electo al Salón de la Fama de forma unánime. Claro, estamos especulando, pero uno pensando y analizando, me atrevo a decir esto, de que hubiese tenido mucha posibilidad de ser el primer jugador, primer seleccionado 100%. Eso hubiera hecho, o sea, eso hubiera sido el sello de la grandeza, porque eso no ha ocurrido, No. 100% no ha ocurrido. Yo creía que Derek Jeter iba a ser a lo Bueno, mejor el primero. Mariano Rivera. Mariano Rivera, ¿verdad? El único, Mariano Rivera es el único. Pero mira, te voy a decir algo. Jeter debió haber sido 100%. Uh-huh. Baby Ruth, Frank Robinson, todos esos individuos debieron haber sido 100%. Lo que pasa es que ellos mismos se meten en problemas. Al Claro. decir, bueno, como yo no voy a votar por Frank Robinson, un ejemplo, porque como quiera él va a salir, voy a votar por este. Hay mucha gente antes que buscaban esa protagonismo. Estos periodistas creían ser dueños del espectáculo, pero desde que están las redes, fíjate que Jeter fue por uno nada más. Y yo estoy seguro que van a venir más en el futuro, que van a entrar al 100%, porque no hay ninguna razón para no entrar al Salón de la Fama. O sea, yo no veo cómo yo no puedo votar por Derek Jeter. Yo no, o sea, son unas cosas. ¿Qué razón yo tengo para no votar por Derek Jeter? Entonces, pues, por eso es que te digo que yo creo que en el futuro vamos a ver más unánime, pero Roberto Clemente, volviendo a Clemente, pudo haber sido el primer unánime. Bueno, vamos a hablar entonces del movimiento de retirar el número 21. Yo quiero aclararle a los internautas, para los que no estén enterados, solamente hay un número que está retirado en toda la Grandes Ligas y es el número 42 de Jackie Robinson. Yo hice un programa hace unas semanas de Jackie Robinson, hablando porque era el día como ayer de Clemente, fue el día de Jackie Robinson en la Grandes Ligas. Es el único número retirado. Yo te voy a ser bien sincero, yo soy bien honesto. Yo veo cuesta arriba, aunque no imposible, que sea, porque veo que hay una intención de Grandes Ligas de no retirar más números. No es porque no se lo merezca, sino porque veo una intención de no retirar más números. ¿Cómo tú ves ese movimiento y cómo tú ves esas posibilidades? Yo pensaba así, pero yo pensaba así hasta la semana pasada. Al ver este movimiento nuevo que sale de un dirigente, un americano blanco, y lo que yo siempre he dicho, lo que afectó a Roberto Clemente en el 2006, que fue cuando comenzó esto, fue comparar la figura de Clemente con Jackie Robinson.
Son dos cosas totalmente distintas. Pero, ¿qué pasa? Que al tú desconocer por lo que pasó Jackie Robinson, porque aquí casi nadie ha leído la biografía de él, Ujú. que la primera condición que le pusieron a Jackie Robinson es que no podía contestar una agresión física ni verbal por 2 años. Exacto, usted se Nadie ha, calla. jugado, nadie ha jugado con esa condición. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a decir, no, que si Roberto Clemente es el Jackie Robinson latino, pues entonces hay que retirarle el número. Y ahí dañaron todo el movimiento, que de hecho era un movimiento de pueblo, no era nada estructurado. Yo lo que he dicho en todas las entrevistas es, hay que hacer un comité de gente pensantes a delinear un plan, una línea, una estrategia y tocar las puertas de forma correcta y evitar mencionar lo más posible a Jackie Robinson, porque están comparando un pianista con un trompetista, son dos cosas distintas. Y entonces si se mantienen así, y creo que sí que ha pasado, porque no he visto mucha gente hablando de Robinson, el mensaje ha llegado porque se ve, yo creo que tenemos mucha oportunidad de que el número se retire. Si siguen esa línea, si mencionan a Robinson o disminuyen, si atenúan la luz de Robinson para que el nuestro brille, vamos a tener el mismo resultado que tuvimos en el 2006. Tengo que hacer esta pregunta porque para una persona que tiene una trayectoria como tú, pues a lo mejor puede, como acabas de contestarme, yo no lo había visto desde ese punto de vista, esa comparativa, porque es que nos vemos obligados siempre a comparar chinas con botellas y porque así no, así como que hemos crecido comparando lamentablemente. Bueno, Ajá. no Grandes Ligas, ¿no le gustaría mejor retirar un número de un blanco para después otro negro? No, no, Tengo que hacer la pregunta porque no. Babe Ruth, el número de Babe Ruth no está retirado. O sea, el papá de los pollitos, como le dicen. Eso Nadie quiere no ser es, Babe Ruth. en mi pregunta es bien clara, no es un issue racial entonces. No es un issue racial. ¿Qué tú has hecho fuera de las líneas? O sea, Jackie Robinson cambió la historia de los Estados Unidos, porque fue el precursor en la lucha por los derechos civiles. Roberto Clemente es un humanitario que además luchó a Exactamente. su manera por los derechos civiles. Pero Baby Ruth, nadie quiere ser Baby Ruth. Todo el mundo quiere emular a Robinson y todo el mundo quiere emular a Roberto Clemente, y más a Roberto Clemente en estos días que el mismo Robinson, que noto que está un poco en el olvido, si no es por el día que le dedican el 15 de abril, estuviese en un completo olvido. Clemente se menciona más que Jackie Robinson ahora mismo. Mira, aquí han habido muchos comentarios, pero Javier González nos acaba de poner un comentario que me parece interesante. Ajá, Desde mi punto de vista, y esto es una pregunta que es cuestión de percepción, no es cuestión de ajá. que si Jackie Robinson se lo merecía o no. El retiro del número de Jackie Robinson responde a los intereses supremacistas norteamericanos. Es como yo lo retiro para concederlo, para que Uh-huh. pues no digan que para que no digan que yo soy racista. El retiro del número 21 responde a los reclamos de las minorías. Con Robinson los norteamericanos quieren demostrar lo justo que pueden ser. Retirar el número 21 es reconocer los reclamos de valentía que vienen de los que luchan desde los afectados. Eso nos Uh-huh. dice Javier González. Eso es Sí, una buena manera de verlo. claro, sí. Y yo he pensado también, mira, aquí yo te voy a decir algo bien personal. Desde que yo vi la serie House of Cards, cualquier cosa, Cualquier cualquier cosa cosa es puede pasar. posible. Y eso que dice el amigo Javier puede ser que esté así, o sea, es acomodaticio. Y lo de Clemente también puede ser acomodaticio por los momentos que estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos, por Bueno, el vamos a Black, aprovechar. Black Lives Matter. Vamos a aprovechar eso que tú acabas de decir a mencionar que el presidente Donald Trump ayer puso el tweet más lindo que ha puesto en los últimos 4 años. ¿Cuál que puso? Él puso que se une a la celebración de Roberto Clemente, que él es uno de los más grandes, que Roberto podía hacer de todo y que él siempre fue fanático de él. El tweet Imagínate. más lindo que el presidente Donald Trump ha puesto en los últimos 6 años, 8, desde Mira Obama para era allá. presidente, lo hizo por Roberto Clemente, Jorge. Mira, no lo sabía, pero ahí eso le da peso a lo que dijo el amigo Javier González. Todo esto es Eh, acomodaticio, esto es acomodaticio. Pero acomodaticio no, si me lo dan, lo cojo. Claro que sí. Así es que tú ves con buenos ojos la posibilidad de que en algún momento se vea el número 21 del astro puertorriqueño Sí, retirado en las Grandes Ligas. sí, mucho más que un mes atrás. Por último, Jorge,
¿Qué significa para ti en este momento en tu vida, donde tú tienes un gran proyecto, que es, de hecho, amigo y amiga, béisbol101.com, de toda la información que yo encontré y hablé ayer, la extraje de ese gran proyecto de Jorge Colón Delgado y sus compañeros de béisbol101.com? Vayan y busquen esa página, que es una joya y sigue creciendo la información que están integrando allí. De ahí yo me enteré que Clemente está en 22 salones de fama. Vi todos los números de él en Puerto Rico como jugador. ¿Qué significa para ti en estas alturas, en este momento de tu vida, Roberto Clemente, y ver lo que está ocurriendo a nivel mundial con este fenómeno de él? Bueno, me da mucha alegría, me da mucha satisfacción para los que amamos la historia. Me gustaría que se hiciera justicia. Y yo, no sabes cuántos programas he hablado hablando de Roberto Clemente, de la grandeza de Roberto Clemente. Y la meta mía, como es la meta de todos nosotros, es que se retire el número, pero educar y no inflar los datos, no ponernos muy emocionales, no, no añadir cosas que, o sea, decir la verdad como es, tener tolerancia. Mira, ahora mismo ese muchacho, perdón que vuelva, Javier González, mira qué Uh -huh. pensamiento tan profundo hizo. O sea, Claro. tú, no, o sea, tú oyes esa persona, y eso es que lo que nos hace falta, análisis de la gente, leer, y entonces nosotros unirnos como país, como pueblo, los latinos, los americanos allá afuera, porque no, esto no es tan solo de Puerto Rico, es de Latinoamérica, y mucha gente en Estados Unidos también quiere que se retire el número. Es un momento importante, es un momento que yo pensé que no lo iba a vivir, porque ya el número de Roberto Clemente estaba en un olvido, y ahora nosotros estamos de nuevo en ese camino, esa ruta. Así que sí, para mí es bien importante, Dios quiera que se dé, se lo merece, no, y para Puerto Rico va a ser algo extraordinario. Antes que se me olvide, y perdóname que te coja más Ajá. tiempo, No, no. ayer yo hice varios pensamientos, algo poéticos en alguna de las cosas, y hablé de la ciudad deportiva Roberto Clemente, y hablé de que nosotros deberíamos tomar eso como un proyecto de pueblo, Uh-huh. que no debemos esperar a que el gobierno o que las entidades que tengan interés o no tengan ellas, que debemos entonces rescatar, porque eso es un legado que nos dejó él a nosotros, no a Uh-huh. Estados Unidos, no a Pittsburgh, no a Nicaragua, no a todos los sitios donde él quería también. Él le dejó ese legado deportivo a nuestro país, a su patria, y está ahí en desuso. Tú que sepa, hay algunos movimientos para rescatar esta ciudad deportiva sin intereses, que sean desinteresados. Vamos a buscar la manera de hacer esto. ¿Existen o podemos crearla? Bueno, según lo que dijo su hijo Luis Roberto, hay una gente que quieren invertir dinero en el proyecto, pero que debido a que no le han otorgado los permisos de Departamento de Turismo, que es lo que han mencionado, que están esperando por esos permisos para iniciar la obra en Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Eso es lo que hay hasta el momento en los periódicos y es lo que he leído. Bueno, yo espero que eso se rescate. Ayer yo también hice algo, o sea, la muerte de Roberto trágica, pero como dije, poética. Uh -huh. Al no encontrarse ni él ni nada de él, es como si su tierra, su patria lo reclamó Uh -huh. y se ha convertido en el alma del pueblo. Uh -huh. Eso yo lo digo y se me aguan los ojos porque es muy poético. Yo creo que la muerte de Roberto, aunque trágica, es algo que está engrabado en nuestro ser y va pasando de generación tras generación. Y yo no estuve vivo para eso, pero si tú puedes recontarnos y puedes compartir con nosotros tus sentimientos de aquel momento y del pueblo, te lo agradecería. Sí. Sí, me recuerdo, estábamos celebrando las Navidades, mi papá tenía un lechoncito, ahora estábamos asando un lechoncito, estaba la fiesta, de momento el vecino frente a casa viene y dice, mira, se enteraron que el avión de repente se cayó, y entonces me recuerdo que le dijimos, tú estás borracho, no lo creíamos que era una broma, y era cierto. Al otro día, era el 1 de enero, era precepto para ir para la iglesia, el día del 1 de enero tú Claro. tienes que ir a la iglesia, y el padre en la homilía habló de Roberto Clemente. Eso es bien raro en esa época que hablaran de un atleta en una misa. Y me recuerdo las palabras del padre, hemos perdido un hombre especial. Y las navidades se acabaron. Y se acabaron el próximo año. Era como si tú hubieses perdido un familiar.
Y eso a mí hay tres cosas que me impactaron de Roberto Clemente. Número uno, cuando se echó a llorar el 24 de julio de 1970 en el Estadio Tres Ríos, en homenaje que le hicieron, que dicho sea de paso, fue el primer pelotero que le hace un homenaje en vivo vía satélite. Fue el primero en la historia. Número dos, en la Serie Mundial de 1971, cuando lo declaran, lo seleccionan jugador más valioso, que le da la bendición a sus hijos y pide la bendición de sus padres en español. Nadie había hablado en español Eso y él para se mí fue... atrevió. Y número tres, la muerte de él, cuando el padre, mi párroco, habla de Roberto Clemente. Esas tres cosas me impactaron y esas tres cosas me hicieron poco a poco, seguir investigando de Roberto Clemente. Y al día de hoy les comparto con ustedes las dos figuras que más yo admiro y que más yo estudio, es Roberto Clemente y Jackie Robinson. No por lo que hicieron en el terreno de juego, es por lo que representan para la sociedad. Yo te agradezco mucho esas palabras, Jorge. Sí, definitivamente, Roberto es Puerto Rico Uh-huh. y tenemos que seguir esta tendencia positiva que está habiendo, esta ola, seguir alimentándola. Yo me comprometo en mi espacio, yo sé que tú estás comprometido Claro, 100% y tu proyecto es eso. Pero te agradezco que hayas estado con nosotros. Te voy a seguir convocando para más claro. conversaciones. La gente está muy interesada en esta conversación que nosotros tenemos. Así es que gracias Gracias por a lo que ti. haces, gracias por estar conmigo. Un honor para mí. Estoy a tu orden y a todos los que nos están viendo. Un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, ya saben. Bueno, Jorge, gracias. Bueno, amigos y amigas, ese fue Jorge Colón Delgado. Hablamos de Roberto en el contexto histórico, su espacio en el mundo de los grandes personajes de nuestro país y fuera de aquí. Jorge, te puedes ir si quieres, que yo sigo Ok, aquí hablando. ok. Gracias. Un Bien. abrazo. Roberto Clemente como el gran la gran figura puertorriqueña en el mundo. O sea, lo que significa Roberto Clemente, pudimos ver que no es solamente en Puerto Rico, es fuera de Puerto Rico. El impacto que tiene en Estados Unidos, el impacto que tiene en Latinoamérica, el impacto que tiene en todo el mundo, es evidente. Y nosotros estamos aquí celebrando a Roberto Clemente, pero vuelvo y repito, debemos tomar conciencia y tomar la responsabilidad de preservar no solamente su imagen, sino sus legados y tratarlo como lo que es. La figura, como dijo Jorge Colón Delgado, la figura histórica más importante, no solamente de Puerto Rico, a lo mejor del mundo. Bueno, ustedes estuvieron hoy activados, está todo el mundo por ahí. Margarita López, Robert Baldwin, Eduardo Salas, Jorge Rodríguez, Javier González. Javier, gracias por los comentarios, gracias por los comentarios de todos ustedes. Jenny Moreno está por ahí también, Sandra García, Rey Millán estuvo por ahí, Max Scott como siempre, y todos estuvieron, estoy aquí leyendo sus mensajes. Ana Santos dice, fue súper pelotero, Roberto Clemente seguirá siendo nuestro pelotero, hombre humilde, sencillo, seguiremos recordándolo siempre, se fue haciendo obra de caridad 100%, pelotero. Margarita López, gracias por todos los comentarios que hiciste. Ese tema del racismo solapado en Puerto Rico, sin duda alguna lo es, pero en cuanto a Clemente nunca habló de ese problema en Puerto Rico porque alegadamente no lo sintió, no lo percibió. Pues puede ser porque era él. Y lo que me parece interesante de eso, Margarita, es la figura de sus padres. O sea, sus padres nunca le hicieron sentir que podía ser discriminado. O al parecer nunca llegaron a la casa quejándose de ese problema que sin duda alguna existía y sigue existiendo en Puerto Rico. Pero sí hizo las denuncias donde tenía que estar, en donde estaba, en el béisbol en Estados Unidos, que es donde primero él dice que sintió que él era negro, que él era distinto en los ojos de otra gente. Fue allá y siempre estuvo dispuesto a denunciarlo y dispuesto para hablar del tema. Por eso es que, como dije, vayan a YouTube, vean los videos que existen de Roberto Clemente, comencemos a conocer al hombre, porque como dijo Jorge Colón, es bien importante eso, yo creo que es importantísimo. Cada año que pasa, se va separando más el hombre del atleta.
y esos récords de Roberto en el terreno de juego permanecen y ahí están, pero no van a seguir creciendo. Su impacto social es el que va a seguir evolucionando. Y nosotros como puertorriqueños y sus compatriotas tenemos que seguir apoyando esos movimientos a favor de la perpetuidad de su legado. Y aquí en Puerto Rico y fuera. Así es que esto termina estos 2 días de Roberto Clemente en este espacio deportivo de Bonita Radio, más de una milla. Yo no me voy antes de recordarles que compartan, como dice Sandra García. Gracias a ustedes que están ahí siempre con la machaca para que sigamos adelante en Bonita Radio. Ivonne Avilés, bienvenida. Lo que pasa es que el racismo de aquí no es el mismo que el de allá. Allá es más abierto y más violento, sin duda alguna. Sin duda alguna. Estamos de acuerdo. Y esos temas los hemos cubierto aquí en Bonita Radio en exceso y seguiremos haciéndolo. Bueno, compartan. Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Vaya a nuestra página de internet bonitasradio.net. Puede hacer su donación a través de nuestra página. Allí va a buscar va a ver a mano derecha arriba que hay un espacio que puede hacer donaciones a través de tarjeta de crédito o PayPal, o puede ir a ATH Móvil y hacerlo de esta manera. Busquen la sección de negocios, Fundación Periodismo 21, puede hacerlo de esa manera, o también puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, a esa dirección que tienen en pantalla, PMB 284-194-000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Puede hacerlo de esa manera. No me voy sin antes agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros esta semana. Como saben, Carmen Enid está en sus merecidas vacaciones, pero nos ha dejado buenos programas de entrevistas y buenas personas que están sustituyéndolo a las 5. Así que esta tarde a las 5, Manuel Ernesto Rivera regresa con ustedes en Qué Palo es Noticia. Yo por mi parte regreso el lunes con la tertulia y el martes tenemos una buena entrevista que se las anunciaré pronto en ese mismo lunes. Así es que hoy empieza el fútbol americano. Regresamos el lunes con la tertulia a ver cómo fueron Kiki y Frankie en sus predicciones. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho. Un abrazo. Chao.